Buen día, mi nombre es Johnny Eduardo Hernández Estrada. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del tema 3, programación lógica. Yo les voy a explicar acerca del subtema 3.1, repaso de la lógica de primer orden. Comenzamos con una breve introducción a la lógica de primer orden, también conocida como LPO por sus iniciales. La LPO constituye un sistema formal para representar y razonar sobre objetos y relaciones en un dominio de discurso. En el paradigma funcional, la LPO sustenta el diseño de lenguajes declarativos y la verificación formal de programas. El objetivo de esta presentación es revisar los fundamentos teóricos de la LPO, analizar su aplicación en lenguajes como Haskell y Prolog y evaluar la relevancia en aplicaciones prácticas. Aquí podemos ver un pequeño esquema de los componentes básicos de la LPO, que incluye constantes, predicados y cuantificación. Ahora hablemos acerca de los fundamentos de la lógica de primer orden. Vamos a comenzar definiendo que los componentes claves de la LPO son la sintaxis, la semántica y las reglas de inferencia. En ese sentido, desde el punto de vista sintáctico de la sintaxis, la LPO se compone de constantes que denotan objetos específicos, variables que actúan como placeholder y predicados que expresan propiedades o relaciones. En las funciones se encargan de mapear objetos, mientras que los conectivos lógicos como conjunción, disyunción y negación y los cuantificadores universales como para todo y el existencial permiten construir fórmulas complejas. Por ejemplo, la fórmula que tenemos aquí indica que para todo x y x satisface p, entonces satisface q. Ahora, semánticamente, las fórmulas se interpretan en un modelo que asigna significados a los símbolos en un dominio. Y las reglas de inferencia, como el modus ponens y la resolución, facilitan la derivación de conclusiones, mientras que la unificación es un proceso para igualar términos, que es esencial en aplicaciones prácticas. Ahora hablaremos acerca de la aplicación en lenguajes funcionales. Sabemos que la programación funcional se basa en conceptos matemáticos como funciones puras, inmutabilidad y composición. La LPO contribuye a este paradigma de las siguientes maneras. Tenemos lo que son lenguajes declarativos, sistemas de tipos y funciones de orden superior. En los lenguajes declarativos tenemos a lenguajes como Prolog, que utilizan la LPO para expresar relaciones mediante cláusulas de Horn, que es una forma restringida de las fórmulas lógicas. En Prolog, los programas se componen de hechos, reglas y consultas que se resuelven mediante unificación y backtracking. En los sistemas de tipos, tenemos que lenguajes como Haskell, la LPO inspira los sistemas de tipos avanzados, por ejemplo tipos polimórficos o algebraicos. La inferencia de tipos en Haskell se basa en algoritmos de unificación similares a lo que son la LPO. Y en las funciones de orden superior tenemos que la LPO permite razonar sobre funciones como objetos de primer orden, un concepto central en lenguajes funcionales. Por ejemplo, en Haskell, funciones como map y fold operan sobre otras funciones reflejando la abstracción de la LPO. Aquí podemos ver un ejemplo que tenemos en Haskell en el que se aplica la LPO. Continuando con las aplicaciones de la lógica de primer orden, ahora veremos acerca de sus aplicaciones prácticas. La LPO tiene aplicaciones significativas en la programación funcional, en las que incluyen la inteligencia artificial, que se utiliza en sistemas expertos y planificación, donde la lógica de primer orden modela el conocimiento y el razonamiento. También tenemos las bases de datos, donde la lógica de primer orden permite consultas expresivas en bases de datos relacionales. También tenemos aplicaciones en verificaciones de software, donde las herramientas como AGDA o CUK se utilizan la LPO para garantizar la corrección de programas funcionales. Y también tenemos el procesamiento del lenguaje natural, donde la LPO modela relaciones semánticas en sistemas de comprensión del lenguaje. A pesar de sus contribuciones, la lógica de primer orden enfrenta limitaciones y desafíos. En primer lugar, tenemos la expresividad limitada, ya que no se puede representar propiedades de orden superior ni estructuras infinitas sin extensiones formales. Por ejemplo, no se puede representar directamente funciones recursivas infinitas. En segundo lugar, tenemos la complejidad computacional, ya que la resolución y el backtracking son muy costosos. Esto es porque, por ejemplo, en Prolog el backtracking puede llevar a tiempos de ejecución exponenciales, lo cual se traduce en altos costos.
En tercer lugar tenemos la escalabilidad, la cual nos dice que la LPO es menos adecuada para sistemas concurrentes o distribuidos, y estos sistemas concurrentes son muy comunes en aplicaciones modernas, lo que hace muy difícil aplicar la LPO en aplicaciones actuales. Y finalmente tenemos la curva de aprendizaje, la que se nos dice que los conceptos son complejos para principiantes. Esto es porque los conceptos de la LPO, como los cuantificadores, presentan una curva de aprendizaje significativa para programadores que no suelen estar familiarizados con la lógica formal, sino que están familiarizados con otro tipo de programación que es más orientada a objetos. Buen día, mi nombre es Carlos Daniel de la Cruz Salvatierra y yo les voy a hablar sobre lo que es la unificación en programación lógica. La unificación en programación lógica es el proceso de encontrar una sustitución de términos por variables que hace que dos o más expresiones lógicas sean idénticas. ¿Cuál es su propósito? Bien, pues en el caso de la unificación se utiliza para determinar si un patrón, expresado como un término lógico, coincide con otro término, ya sea un dato o la cabeza de una regla. También sirve para el pase de parámetros cuando se invoca una regla o un predicado. La unificación lo que se hace es encargarse de hacer corresponder los argumentos de la llamada con los parámetros definidos de la regla. Y por último vamos a tener lo que son las devoluciones de los resultados. A través de las instancias de estas variables durante la unificación, pues se pueden devolver valores o estructuras como resultados de una consulta. La unificación es el corazón de la programación lógica. Por ende, es muy importante en este ámbito, ya que podemos resolver con un objetivo seleccionando las cláusulas relevantes. También nos sirve para instanciar variables y encontrar soluciones. Y por último vamos a tener lo que es la inferencia lógica, para poder realizar inferencia lógica al momento de hacer coincidir hechos y las cabezas de las reglas con los objetivos. Ahora bien, vamos a ver algunas reglas básicas de la unificación. Nada más vamos a tener 3 reglas. La primera es: una variable puede unificarse con cualquier término. Si una variable se unifica con un término, la variable se instancia a ese término, es decir, se realiza una sustitución. La segunda es que dos constantes solo unifican si son idénticas. Y la tercera es que dos estructuras solo van a unificar si se cumplen las 3 condiciones. La primera es que tienen el mismo factor, es decir, el nombre del constructor. La segunda es que tienen la misma aridad, es decir, el número de argumentos. Y que sus argumentos correspondientes pueden unificarse recursivamente. Ahora bien, vamos a ver el siguiente ejemplo en Prolog. En este caso, pues vamos a tener cómo se muestra el comportamiento del predicado de unificación, el signo de igual. El predicado igual intenta unificar los dos términos que se encuentran a sus lados. El resultado de la consulta indica si la unificación fue exitosa y nos mostraría un yes, o si fue fallida y nos mostraría un no. En el caso de que fuera exitosa, pues se va a mostrar las instancias de las variables. Ahora bien, en la primera parte vamos a tener la primera consulta, que es con un signo de interrogación menos, y vamos a comparar o vamos a intentar unificar la constante a con la constante a. En este caso el resultado pues va a ser yes. Ahora, dos constantes solo unifican si son idénticas. En este caso son iguales, por lo que la unificación tiene éxito. Ahora bien, la siguiente línea vamos a tener signo de interrogación menos a igual a b. En este caso pues intenta unificar la constante a con la constante b. En este caso, como no son idénticas, pues el resultado pues va a ser no, ya que las constantes a y b son diferentes y por lo tanto no pueden unificar. Ahora bien, cuando intentamos unificar una variable, en este caso el menos igual x igual a las constantes pues se intercambian. En este caso va a ser x igual a y su resultado pues va a ser yes. Una variable puede unificarse con cualquier término. En este caso la variable x pues se instancia, se le asigna el valor de la constante a y la unificación obviamente va a tener éxito. Ahora,
vamos a intentar unificar la variable x con la variable y. En este caso, pues el resultado va a ser que x va a ser igual a menos g 170 y y va a ser igual a menos g 170, y pues obviamente el resultado va a ser igual a y, ya que dos variables siempre se van a unificar. Ambas variables se instancian en su misma variable interna, en este caso g guión bajo G170 en este caso, y el nombre puede variar según la implementación de Prolog. Esto significa que ahora x y y comparten el mismo valor. Si una se instancia a un término, la otra también lo hará. Ahora vamos a mostrar otros ejemplos con lo que son estructuras. En este caso pues vamos a tener un objeto padre dentro del cual vamos a tener dos argumentos, que va a ser Juan y Pedro, para identificar quién es el padre o el constructor y poder identificar mejor los argumentos como una especie de analogía. En este caso pues intenta unificar dos estructuras, como mencionamos, son idénticas. La consulta pues está como signo de interrogación menos padre entre paréntesis Juan y Pedro, que son los argumentos, igual a padre entre paréntesis los argumentos Juan y Pedro. En este caso, como son idénticas, el resultado pues va a ser yes. Y pues siempre que tengan estas condiciones de que el argumento van a ser igual, van a tener el mismo constructor y van a tener y que los argumentos puedan ser unificados de manera recursiva, siempre nos va a unificar estos términos. Ahora bien, si nosotros cambiáramos alguno de los argumentos por algunas de las variables, en este caso, siguiendo la misma lógica anterior con las variables, si a la x se le asigna Pedro, pues en este caso sí unificarían, porque el valor de los argumentos van a ser los mismos. En este caso pues la estructura tiene el mismo factor, la misma aridad, y el argumento Juan unifica con Juan. El segundo argumento Pedro se unifica con la variable x, lo cual tiene éxito porque tiene el valor de la instancia de Pedro. Ahora vamos a ver un caso en donde las variables son completamente distintas y los argumentos también son distintos. En este caso sería igual menos padre entre paréntesis los argumentos de Juan y Pedro, igual a padre entre paréntesis los argumentos de y Luis. Y en este caso se intenta unificar la estructura, pero pues van a ser distintas, ya que Juan no va a hacer un match con Luis, ni tampoco Juan no va a unificar con la variable y en este caso Luis y Pedro pues no van a unificar, y pues por lo consiguiente pues no tiene éxito. Y vamos a tener también lo que son las listas. En este caso pues vamos a tener una lista de constantes y una lista de variables. En este caso pues como son variables pues sí van a unificar A con A, B con B y C con C. Y pues siguiendo también la misma estructura de un padre, que en este caso un constructor llamado lista, y el cual recibe un argumento, en este caso una lista, pues sigue manteniéndose las condiciones de tener la misma aridad y el mismo factor. En este caso la primera sí nos va a retornar un yes, y en la segunda pues intenta unificar una lista con una anotación de cabeza y cola. En este caso pues el resultado va a ser x igual a A, y igual a b, c, y el resultado pues va a ser pues yes como aprobado. La notación entre corchetes x barra y representa una lista donde x es la cabeza, el primer elemento, y y vendría siendo la cola. La unificación que se hace con x hace que se instancie el primer elemento de la lista, que en este caso es A, y en el caso de y se instancia el resto de la lista. Así es como funciona aquí en Prolog. Bueno, mi nombre es Gabriela del Carmen Cabrera Álvarez, y en este caso yo les voy a explicar lo que es la resolución. ¿Qué es la resolución? La resolución es una técnica de inferencia lógica
que nos permite deducir conclusiones a partir de un conjunto de reglas. En programación lógica, esto hace referencia al proceso que resuelve metas usando reglas definidas. Algunos de los objetivos de la resolución es unificar las variables, igualar las estructuras complejas, esto para poder aplicar reglas o hechos y automatizar la situación de variables. Esto es para lograr una coincidencia entre lo que el usuario pregunta y lo que se sabe. En la función tenemos lo que es la aplicación del prolog. Esto nos ayuda a obtener una resolución. Esta se implementa de la siguiente forma. Con SLD resolución, lo que tenemos es el selective, que nos ayuda a elegir una meta, literal el objetivo a resolver. Tenemos lo que es linear, que son las resoluciones que se hacen en secuencia en forma de árbol, y tenemos el definity, que trabaja solo con cláusulas definidas, es decir, una sola cabeza en múltiples cuerpos. También tenemos lo que es diferentes funciones extras, que son como probar consultas, unir cláusulas positivas y negativas, y esta opera bajo el principio de una resolución binaria. En el proceso del prolog tenemos que el usuario hace una consulta, el prolog busca las reglas o hechos que unifique con la meta. En caso de que haya varias opciones, se crea un árbol de búsqueda. Usa un backtracking si una rama falla, y continúa aplicando la resolución hasta encontrar una solución, es decir, que las metas se satisfagan o agotar todas las opciones. En este caso sería un fallo. A continuación tenemos lo que es un ejemplo donde nuestra base de conocimiento es que padre es Juan María, igualmente que padre es María y Pedro, donde abuelo es XY. Tenemos lo que es la consulta, donde vamos a hacer uso del signo de interrogación, del guión, y abuelo, que sería Juan, Y. Para resolverlo tenemos que abuelo Juan, Y, lo vamos a descomponer a padre Juan, Z, padre ZY, donde se va a encontrar Z es igual a María. Luego vamos a verificar que padre y María sea y donde Y encuentra a Pedro. El resultado sería Y, es decir, Pedro. Mi nombre es Brian Gilberto Domínguez Hernández. Me tocó explicar la parte de cláusulas de Horn y resolución SLD. La resolución general es un mecanismo muy potente de demostración, pero tiene un alto grado de indeterminismo en la selección de las cláusulas con la que hacer resolución y en la selección de los literales a utilizar en la resolución. Desde el punto de vista computacional es muy ineficiente. Un ejemplo de cláusula es la cláusula de Horn, que es una secuencia de literales que contiene a lo sumo un literal positivo, describiendo sus reglas y qué hace en esa cláusula. Una cláusula de Horn es una secuencia de literales que contiene a lo sumo un literal positivo. Cláusula de Horn. Las reglas engloban todos los casos en el siguiente sentido. Un hecho es una regla con un cuerpo vacío, un objetivo es una regla con una cabeza vacía, el éxito es la regla con cabeza y cuerpos vacíos. Las cláusulas de Horn trabajamos con secuencias de literales en vez de conjuntos. Esto implica dos cosas. Las literales pueden aparecer repetidos en el cuerpo y un orden en los literales del cuerpo. Podemos hablar del primer literal, segundo literal, etc. SLD Resolution. Selection Rule Driven Linear Resolution for Definite Clauses. Es un caso particular de la resolución general donde los resolventes son siempre objetivos, cláusulas sin cabeza. Los programas son conjuntos de cláusulas de Horn definidas, hechos y reglas. Hay una función de selección que selecciona un átomo del resolvente a quien aplicar solución. Buenas tardes, mi nombre es Alexis Román Celaya Ruiz y a mí me tocó y voy a exponer sobre el tema programación lógica con cláusulas de Horn. ¿Qué es la programación lógica con cláusulas de Horn? La programación lógica es una
paradigma que se basa en la lógica matemática. A diferencia de los lenguajes imperativos, aquí no damos instrucciones paso a paso, sino que describimos hechos y reglas. Las cláusulas de Horn son un tipo especial de expresiones lógicas que se utilizan como base para este tipo de programación. En lugar de escribir código tradicional, lo que hacemos es crear una base de conocimiento y luego hacemos preguntas o consultas que se intentan resolver con una base. Estructura de la cláusula de Horn. Una cláusula de Horn tiene esta estructura, una cabeza y un cuerpo. La cabeza representa una conclusión y el cuerpo contiene las condiciones que deben cumplirse para que la cabeza sea verdadera. Por ejemplo, en este código de Prolog, es mamífero X que da a la luz X, tiene pelo X. Se está diciendo que algo es mamífero y si da a luz y tiene pelo. También existen hechos que son afirmaciones simples y consultas que nos permiten preguntar cosas al sistema. Ventajas y aplicaciones. Una gran ventaja de este enfoque es que el código es declarativo. Solo decimos qué queremos obtener, no cómo hacerlo. Esto es útil en áreas como inteligencia artificial, donde se manejan reglas y conocimientos complejos, pero se usa mucho en sistemas expertos, planificación automática y más. Prolog es el lenguaje más representativo de este paradigma y muchas aplicaciones se basan en este tipo de lógica. Conclusión. Para concluir, las cláusulas de Horn hacen posible escribir programas lógicos que razonan por nosotros. Gracias a su forma sencilla y lógica, permiten representar conocimientos y resolver problemas sin necesidad de programar todos los pasos. En resumen, la programación lógica con cláusulas de Horn une teoría lógica con aplicaciones prácticas, especialmente en problemas donde se necesitan razonar o reducir información.